Siatá Ishmayá, con la ayuda del cielo, vamos a estudiar un libro muy interesante, un libro que lleva por título El camino del gentil justo, que es una traducción a las 7 leyes de Noah, un material muy bueno, que fue editado por varias personas. Pueden conseguirlo en internet, específicamente el rabino Ariel Groisman de Argentina, Hashem le dé buenos y largos años de vida, lo publica en su página. Ahora, vamos a hacer una introducción con respecto a lo que son esas 7 leyes universales, tomando en cuenta de que nosotros como judíos no nos especializamos en buscar prosélitos a nuestra creencia, a nuestro pueblo, como lo han hecho las demás naciones de la tierra, como lo han hecho los distintos credos religiosos. No es una misma que diga que el no judío tiene que ser judío. El no judío, guardando las 7 leyes universales, él cumple con la voluntad de Hashem Yitbaraj. Espérense un momentico, vamos a quitarle a esto el sonido. Ahora sí estamos mejor. Ahora bien, estamos en vivo en el Beit Midrash Rabbi Moshe ben Maimón, y hablemos con respecto a lo que es, por los caminos de la historia, que durante los últimos milenios, tantos cristianos como musulmanes y todo conglomerado religioso al que se le presentó la oportunidad, han dirigido su proselitismo hacia los judíos, planteándole lo que a sus ojos, es decir, lo que estos grupos piensan que debe ser los deberes religiosos de los judíos, sin ellos entender que nosotros tenemos 613 ordenanzas, 613 mitzvot, que Hashem Yitbaraj nos transmitió en la Torá, se lo transmitió a Moshe Rabbeinu, y Moshe Rabbeinu la transmitió a nosotros. Ahora bien, los judíos, por el contrario, nunca hemos buscado de forma activa converso a nuestra propia religión. No andamos por la calle tocando los timbres, no andamos por la calle diciéndole a la gente que se haga judío, porque simplemente no es una misbah, como lo hacen otras religiones, ¿ok? Quizás esta es la razón por la que pocas personas conocen el judaísmo. También tiene algo que decir sobre los deberes religiosos de los pueblos no judíos del mundo. No solamente el judaísmo habla conforme a la responsabilidad que tiene Kelal Israel, Am Israel, sino que también el judaísmo enseña la responsabilidad que tienen las naciones de la tierra, lo que tiene cada pueblo, lo que debe de hacer para cómo cumplir con la voluntad de Hashem Yitbaraj y cómo ser copartícipes en atraer la Geulah Shelema, en traer un establecimiento de taor, de pureza a este plano espiritual. Ahora bien, esta es la razón por la que pocas personas conocen el judaísmo. Lo más insólito es que cuando uno está en la calle, se le acercan personas a uno y le preguntan que si nosotros creemos en Dios. Y la pregunta, por supuesto que creemos en Dios. Pero nos dicen en qué Dios creemos nosotros. No voy a mencionar ninguna deidad, pero en muchas de las respuestas que le he dado a personas que me dicen que si creemos en Dios, yo le digo a ellos, el Dios el Dios en el que ustedes creen es el Dios de nosotros. Es decir, ustedes creen de segunda mano en el Dios que nosotros siempre hemos creído. Y las personas me dicen que ¿cómo así? Yo le digo sencillo, el creador del universo. O me preguntan ¿cuál Dios es ese? Y le respondemos, o yo le respondo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios creador del cielo y la tierra, el Dios de todo este mundo, el Dios que te ha creado a ti. Y pare usted de contar. Ahí se muestra entonces el desconocimiento que tienen las personas hacia el judaísmo en muchos aspectos. Ahora, en este estudio que vamos a tener, Bezrat Hashem, vamos a resumir las enseñanzas judías
sobre esta materia para informar y guiar a los gentiles, a los no judíos o descendientes de Noah, para que estén interesados y estén relacionados en aprender de esta área que es muy poco conocido. Baruch Hashem, ya muchos rabinos se están encargando de ser Or LaGoyim, como nos dice la Santa Torá. Ahora, para guardar congruencia con términos como noajismo, que es el conjunto de deberes religiosos que tiene que tener un no judío, no usamos el nombre castellano Noé, sino la transliteración del hebreo que es Noah. Ahora, las enseñanzas de Sheva Mitzvot, las enseñanzas de los 7 mandamientos noágidas, presentan la visión del judaísmo sobre la unidad en el mundo. Es decir, el judaísmo no está ajeno a lo que es el mundo en particular y en general. Es decir, nosotros no solamente somos nosotros los judíos que nos preocupamos por nosotros mismos, que es una verdad, pero sino que también nos preocupamos por aquellas personas que no son judías y que esas personas vengan al conocimiento del Creador del universo. No por medio de filosofías huecas, no por medio de enseñanzas que no tienen nada que ver con la verdad de la Torá, ni como algunos grupos de otras índoles que lo que hacen es mezclar enseñanzas y distorsiones de la Torá Kedoshá. Hasbe Shalom. Dios no lo permita. Ahora, en efecto, la mera idea de la unidad religiosa emergió con el judaísmo. Quien sin ser judío posee este concepto lo tuvo de los judíos. Es decir, todo el conocimiento, llamémosle el conocimiento ético que tiene una persona con respecto a no asesinar, con respecto a no robar, no profanar el nombre de Hashem, no hacer daño a los animales, establecer corte de justicia, etcétera, que lo vamos a ver más adelante en Sheva Mitzvot. Todas esas personas que tienen eso en su conocimiento viene del judaísmo. De ahí es donde partió. Ahora, sigue diciendo, y cuando hablamos de unidad, nos referimos tanto a la unidad de Hashem Yitbará como de la unidad de la humanidad. Por unidad de Hashem se entiende el monoteísmo, la creencia en un solo Dios, y por unidad de la humanidad entendemos un mundo en que todas las personas se acercan a Hashem Yitbará en paz y armonía. No solamente judíos, sino también personas que no sean judías. Por supuesto que el judío va a tener una responsabilidad en este mundo y los no judíos tendrán una responsabilidad también. No es igual, por decirlo de alguna manera, en el ámbito del ejército hablando, no es igual una responsabilidad que tiene, digámoslo, un teniente a la responsabilidad que tiene un soldado. Las responsabilidades son totalmente distintas, pero todos pertenecen a un mismo componente, que es el ejército. De la misma manera, podemos visualizar así el judaísmo y a los no judíos. Los judíos tienen una función especial de cumplir con la voluntad de Hashem Yitbará con 613 mitzvot, y los no judíos tienen una función especial también de cumplir con Shevat Mitzvot, con 7 leyes universales que para ellos fueron dados, y de esa manera ellos están agradando al Creador del universo. Por ejemplo, cuando el no judío quiere asumir un papel del judío, ahí está cometiendo una transgresión de Sheva Mitzvot, de las 7 leyes universales, y es de no robar. Está robando una identidad que a él no le pertenece. Ahora bien, exceptuando el judaísmo, todas las religiones del mundo se desenvuelven conforme al principio de cree como yo creo, y el mundo entonces será uno. Este mecanismo nunca ha funcionado. El judaísmo concibe la idea de unidad desde una perspectiva completamente diferente. Enseña el judaísmo que hay 2 caminos, no solo uno. Un camino es tuyo y el otro camino es mío. Tú viajas por el tuyo, yo viajo por el mío. Y en esto será encontrada la verdadera unidad. El único Dios es encontrado a lo largo de ambas rutas, porque el único Dios proveyó ambas rutas.
No debemos mezclar aquel pensamiento filosófico que dice que todos los caminos conducen hacia Roma, Haz Shalom. Y por ende las personas dicen todos los caminos conducen hacia el creador del universo. Tampoco es así. Estamos hablando que existen dos caminos, existen, por decirlo de alguna manera, de algún concepto, existen, por llamarlo así, dos entidades distintas que son judíos y no judíos. Así Hashem Yitbaraj, el creador del universo, estableció este mundo, judíos y no judíos. Ahora, las leyes noágidas determinan el camino que Hashem entregó a los pueblos no judíos de la tierra. Y de ahí toda esa grande verdad de que el no judío puede llegar al nivel del judío, pero cumpliendo con sus leyes. El no judío no tiene que utilizar kipá en la calle, al menos que lo inviten a una sinagoga. No tiene que utilizar tzitzit porque está robando una identidad. No tiene que guardar Shabbat porque no fue dado ese pacto a ellos, porque no son judíos. Y no es que nosotros seamos más grandes que ellos, Haz Shalom. No, sino que Hashem Yitbaraj nos ha dado una responsabilidad totalmente distinta a las demás naciones de la tierra. Quiera Hashem, Rabotai, que podamos ser buenos, mejores judíos cada día, y que esta introducción que vamos a seguir viendo en otros shiurim cortos nos lleve a nosotros a ubicarnos en el puesto que debemos de cumplir, para así cumplimentar la función que Hashem ha dictaminado sobre cada uno de nosotros y acelerar la venida del Mashiach Tzidkeinu B'Jara B'Yameinu y ver la tercera construcción del templo pronto y en nuestros días, donde incluso los no judíos también tienen una participación. Así como el segundo templo fue construido y se dice que se utilizó de dinero que daban los no judíos para construir una parte del Beit HaMikdash, también igualmente ocurrirá con el tercer templo. Pero solo si los no judíos cumplen con su papel, siendo noágidas entre las naciones, como han sido llamadas todas las naciones de la tierra. Un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Leí Traot. Estamos transmitiendo desde el Beit Midrash Rabbi Moshe ben Maimón de la ciudad de Medellín, en Colombia. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Leí Traot. Hasta la próxima.